que noten allí Primera de Crónicas 22 y el versículo 5. Quiero que miremos ahí lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas capítulo 22 y versículo 5. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Aquí miramos a David, que obviamente miraba a su hijo que iba a seguir la obra de edificar la casa del Señor, pero él sabía que su hijo todavía no estaba listo para tomar la carga porque aún era muchacho y de tierna edad. Pero a mí me impacta esas palabras que dice: yo le prepararé lo necesario. Yo le prepararé lo necesario. Para David era importante preparar lo necesario para que su hijo siga sirviendo al Señor en su generación. Hermanos, y ese es mi anhelo. Esta predicación o este sermón vino a través de una oración, mirando a mi hijo jugar al lado de mí, estudiando en mi oficina y orando al Señor: Señor, dame sabiduría para que mi hijo crezca en los caminos del Señor. Dame sabiduría para saber qué preparar para mi hijo, para que él sirva a su generación y su generación sirva a la próxima generación. Y aquí miramos lo mismo, que David tenía un anhelo para la generación de su hijo, para que su hijo siga sirviendo al Señor. Dice: yo le prepararé lo necesario. Salomón tal vez nunca llegaría a la estatura de su padre, ¿verdad? David era un hombre de guerra, era un hombre entrenado para pelear, un hombre con muchas victorias en el campo de batalla, mucha sangre derramada a través de las manos del rey David, pero no cabe duda que a través de eso David tuvo un corazón para su hijo y dije: ¿sabes qué? No hay una dicha más grande que servir al Señor, y yo deseo que mi hijo sirva al Señor, yo deseo que mi hijo esté en los caminos del Señor, yo deseo que mi hijo le eche ganas a servir al Señor, y para hacer eso yo le voy a preparar lo necesario para que él pueda servir a su generación. Yo lo prepararé lo necesario. ¿Verdad? Debe ser un anhelo de cada uno de nosotros como padres, ¿verdad? De preparar lo necesario para que nuestros hijos sirvan a su generación, al Señor, que sigan continuando sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, ganando almas, haciendo lo que nosotros hacemos. Debe ser el anhelo de cada padre aquí, decir: yo le voy a preparar lo necesario para que mi hijo siga sirviendo al Señor. Yo le prepararé lo necesario. Vamos a orar, y ese es el tema que quiero hablar esta mañana. Padre, gracias, Señor. Ya sé que ya oramos, Señor, pero nunca hace falta la oración, Señor. Siempre necesitamos más oración. Señor, en este momento yo pido, Señor, lo que tú me diste en secreto, que pueda comunicar bien con mis hermanos aquí, Señor, mi familia en Cristo, mi iglesia. Señor, en estos momentos pido que tú tomes control, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en la vida de cada uno, que la palabra de Dios haga la obra, Señor, que tiene que ser. Señor, gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por amarnos y salvarnos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, Salomón tal vez nunca llegaría a la estatura de su padre, ¿verdad? Nunca llegaría a tener esas victorias tal vez tan grandes, ¿verdad? David era un hombre de renombre, ¿verdad? Pero para David mirar a su hijo, él dijo: yo necesito prepararle las cosas necesarias para mi hijo, para que siga sirviendo al Señor, tal como estuvo en mi corazón, servirle a Dios, ¿verdad? Yo quiero darle lo mismo a mi hijo para que él siga sirviendo a la generación que le toca servir. David, en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que era el varón conforme al corazón de Dios. Ningún hombre en la Biblia es mencionado por Dios mismo como un varón conforme al corazón de Dios. Obviamente David era un hombre preparado desde joven por Dios. Miramos desde el desierto de joven pastoreando las ovejas de su padre, tal vez olvidado, menospreciado en ese desierto. Fue en ese desierto donde David aprendió a caminar con su Dios, a tener un amor real para su Dios, tener una relación íntima con su Dios. Y fue desde joven que dijo: no hay una mejor vida que servir al Señor. Y ahora mirar a su hijo años después, dice: yo no quiero darle a mi hijo otra vida, yo quiero que mi hijo sirva al Señor. Y yo creo que es el anhelo de cada padre que está aquí, de que sus hijos sirvan al Señor. Obviamente desde joven David fue probado por Dios. En ese desierto fue donde aprendió a caminar con Dios y tener un amor real para su Dios. Si me acompañan a Salmo capítulo 18, Salmo capítulo 18, si me acompañan a Salmo capítulo 18, quiero que miren aquí lo que dice David acerca de su Dios. Salmo 18, versículo 1.
Salmo 18, versículo 1 dice lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mira cómo él expresa su amor hacia Dios. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No habla en una manera apática. David tenía un amor real para su Dios, porque desde joven aprendió a amar a Dios de todo su corazón y dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Aprendió a caminar con Dios, a agarrarse de Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fue en ese desierto donde David, pastoreando las ovejas, aprendió a caminar con Dios. Fue en ese desierto de Belén donde aprendió a alabar a su Dios. En ese tiempo, tal vez en ese desierto se escuchaba el salmista cantando, tocando su arpa, caminando con Dios, porque ahí en ese desierto aprendió a caminar con Dios. Acompáñenme a Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Y aquí es David retratando cómo Jehová es su pastor, y tal vez hace la conexión de él pastorear sus ovejas de joven y mirar cómo él cuidaba de sus ovejas, y después retratar cómo tenía la misma relación con su Dios, que Jehová era su pastor. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo pienso a David, al escribir este salmo, pensar de las ovejas que le tocaba cuidar. Cuando una oveja se salía de la manada, ¿verdad? Tal vez él tenía que ir en búsqueda de esa oveja. Y cuando esa oveja se perdía, tal vez en un valle oscuro, y él como pastor tenía que ir atrás de esa oveja. Y después él hacer el mismo retrato, que aun cuando se separa, Dios es su pastor, Jehová es su pastor. Y aquí miramos cómo Dios lo guía y está haciendo ese retrato. Pero fue en el desierto, pastoreando esas ovejas, donde aprendió a caminar con Dios, que Jehová sea su pastor. Fue de joven, antes de las batallas, que iba a pelear y ser un gran rey ungido por Dios, donde aprendió a pelear y depender de las fuerzas de Dios. Se retrata eso en 1 Samuel capítulo 17, si me acompañan allí. Nomás estoy haciendo una base de cómo Dios en su juventud, a David, Dios lo usó grandemente. Y después, años después, ¿verdad? Al mirar a su hijo, él dice: yo quiero que mi hijo tenga el mismo caminar con Dios. Yo quiero que mi hijo sea el mismo, ¿verdad? Que sirva a Dios de todo corazón, tal como Dios obró en mi vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Nota cómo ahí hace la conexión. Mira, ahí en el desierto yo aprendí a caminar con Dios, ¿verdad? Y dice: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y se salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y noten esto, añadió David, ¿verdad? Él no dijo: ¿verdad? Por mis propias fuerzas yo hice esto, porque yo soy la gran pupusa, yo hice esto. No, dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, ¿verdad? Al entrar al ejército aquí, en esta escena, miramos la confianza de David. Y yo digo, ¿cómo tuvo este joven una confianza para ir a pelear a un gigante cuando nadie quiso pelear? Bueno, obviamente David aprendió a caminar y depender de Dios en el desierto. Y viene aquí en esta escena y dice: mira, Jehová es el que me libró de las garras del león. Es Jehová el que me libró de las garras del oso. Él me va a librar una vez más, porque yo he aprendido a depender de Dios. De joven fue conocido como un joven valiente,
prudente en palabras, que Dios estaba con él. Si me acompañan un capítulo atrás, 1 Samuel 16, versículo 17. Quiero que miren allí lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Y respondió Saúl a sus criados, si están ahí, 1 Samuel 16, versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y noten esto, y Jehová está con él. ¿Dónde aprendió a David a caminar con su Dios? Obviamente en el desierto, ¿verdad? En el desierto es donde aprendió a agarrarse de Dios, donde aprendió a caminar con Dios, donde aprendió de que su Dios es real. Y después saliendo del desierto, otros daban testimonio de David y decían, ese joven tiene algo diferente, Jehová está con él. Y cuando Saúl tenía un problema, el criado dijo, yo conozco a un joven que Jehová está con él. Pero fue en ese desierto donde aprendió a caminar con Dios. Y querida iglesia, ¿verdad? Que yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros ser usado como David fue usado, que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios esté conmigo. Y yo creo que todos aquí tienen el mismo deseo, que Dios me use en mi ministerio. Fue David el vencedor de gigantes. En el siguiente capítulo miramos que nadie quiso pelear con este gigante y fue David, este joven, obviamente que aprendió a caminar con su Dios en el desierto, que pudo cortarle la cabeza a este gigante y tomar su propia espada. Y después luego, años después, esa espada fue usada como un trofeo y la gente que miraba esa espada decía, bueno, ese gigante fue matado por un joven llamado David. Fue David el líder de líderes, hermanos, capitán de hombres poderosos. También David tenía un caminar con Dios que otros hombres miraban a David y decían, yo quiero seguir a ese hombre. Años después, ¿verdad? Después de su juventud, miramos el gran ejército que David le tocó dirigir. Si me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 12. Obviamente nomás estoy dando testimonio de la vida de David, cómo David fue usado a través de su vida. David no solamente aprendió a caminar con Dios en el desierto, a aprender a amar a Dios en el desierto, pero fue allí donde aprendió a depender de Dios, sus fuerzas y tener un liderazgo como cualquier hombre, ¿verdad? No era algo diferente de David. David era un líder de líderes. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y quiero que miren el tipo de hombre que estaba bajo la mano o el liderazgo de David. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Verá, primeramente antes de continuar, mira, los hombres que estaban bajo el liderazgo de David, que seguían a David, que miraban a David como su líder, no eran cualquier hombre. Estos hombres eran valientes, hombres que de las dos manos podían pelear. Si les cortaba las manos con esta mano te mataban. Eran hombres poderosos. Versículo 2, siguiendo allí, estaban armados y arcos. Versículo 2, usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Versículo 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Y noten esto, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mira, estos hombres no eran cualquier hombres, hermanos. Si uno de estos hombres llegara aquí a nuestro auditorio, ¿verdad? Todos aquí tuviéramos temor de estos hombres, porque dice que su rostro era como rostros de leones. Pero David era su líder, ¿verdad? Porque David tenía algo diferente en su vida. Él había aprendido a caminar con Dios. Y cuando estos hombres miraron a David, decían, Dios está con ese hombre. Yo voy a seguir a ese hombre porque Dios está usando a ese hombre. Versículo 14, allí del mismo 12, dice lo siguiente, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Imagínense, ¿verdad? El menor tenía cargo de 100 hombres. ¿Verdad? No eran cualquier hombres, ¿verdad? David no era un hombre perfecto. Sabemos que David cometió pecado horrendo,
Pero a través de eso miramos que era un hombre que genuinamente se arrepintió delante de su Dios. Era un hombre que aprendió, como dije, a caminar con Dios. Y cuando cometió pecado, él supo que era su propia culpa y genuinamente fue a Dios y se arrepintió. Y eso se encuentra en Salmos capítulo 51. Si me acompañan ahí rápidamente, Salmo capítulo 51. Salmo 51. Y versículo 1, quiero que miren ahí lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente esto es el arrepentimiento de David, su reconocimiento de que él ha pecado en contra de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y yo he hecho lo mal delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David tenía un caminar con Dios real que delante de Dios, Dios lo perdonó de su pecado y otra vez lo exaltó a donde tenía que estar, pero al mirar esto, ¿verdad? Todo lo que David hacía y todo lo que era David, ¿verdad? Más adelante en el capítulo que leíamos de Primera de Crónicas, capítulo 22, miramos que David tenía un caminar con Dios y él quería impartir ese mismo caminar con Dios, con su hijo Salomón. Y dijo, yo tengo que prepararle lo necesario para que él camine con Dios, para que él sirva a su generación para Dios. Hermanos, David sabía que él iba a morir, sabía que él no iba a estar para siempre con su hijo. Él sabía que un día iba a morir, tal como todos nosotros vamos a morir un día. David sabía que iba a morir y tal vez él miraba el fracaso de su hijo Absalón, que le daba vergüenza, que no le preparó lo necesario a Absalón para servir al Señor, para que él siga sirviendo a su generación, sirviendo al Señor. ¿Verdad? Yo pienso que la muerte de Absalón le afectaba a David grandemente. ¿Verdad? Al recordarse de Absalón, un muchacho tal como Salomón, ¿verdad? Un muchacho que se parecía casi tal como David, ¿verdad? Casi al par de David. Era un muchacho preparado, era un muchacho hermoso, que tenía una potencial para ser el próximo rey de Israel. Tenía una influencia por su carisma. Pero después miramos que su hijo murió. Y David corre a su hijo y dice, Absalón, Absalón, ¿verdad? Llorando. Yo me puedo imaginar esa escena de David agarrando el cuerpo de su hijo lleno de sangre, llorando y diciendo, Absalón, Absalón, te fallé, hijo, te fallé. No te di lo suficiente para que sirvieras al Señor. Te fallé, hijo. Y cómo miramos la oración de David diciendo, Señor, quítame a mí la vida, dale la vida a mi hijo. Años después, Dios le concede otro hijo llamado Salomón. Y al mirar a Salomón, creo que David se da cuenta del fracaso que cometió con Absalón. Y él dice, ¿sabes qué? Yo fallé a Salomón. Fue mi culpa como padre. Yo no le preparé lo necesario para que él sirviera al Señor. Yo no le preparé lo necesario para que él siga sirviendo al Señor. Yo no le mostré el amor necesario. Yo no le mostré el amor de Dios en su vida. Pero voy a hacer algo diferente con mi hijo Salomón. Voy a hacer algo diferente. Yo le voy a preparar lo necesario para que él sí pueda servir al Señor. Fue años después, en Primera de Crónicas 22, David es un hombre diferente. En pensar en Absalón después mirar a su hijo Salomón y decir, ¿sabes qué, mi hijo? Yo he fallado, yo he fracasado en mi vida. Pero yo no te voy a fallar a ti. Yo te voy a preparar lo necesario para que tú sigas sirviendo al Señor. Y esto debe ser el anhelo de todo padre cristiano que está aquí, hermanos. Yo sé que no somos perfectos, pero el anhelo de cada padre aquí, de decir, yo no quiero fallar como David le falló a su hijo Absalón, sino yo quiero preparar lo necesario para que mi hijo siga sirviendo al Señor, para que nuestros hijos sigan sirviendo al Señor. Eso debe ser el anhelo de cada padre aquí. Yo no sé ningún padre que dice, yo quiero ver mi hijo sirviendo al mundo. No, el anhelo de cada padre es decir, yo quiero que mi hijo sirva al Señor. El anhelo de cada joven aquí debe ser, yo quiero servir a mi generación. Yo quiero que mi generación mire en mí un joven que sirve a Dios.
¿verdad? Joven adulto, ¿verdad? Usted, su anhelo debe decir, hay jóvenes menores atrás de mí que me están mirando y yo tengo que mostrarle un buen ejemplo de servir al Señor. Eso debe ser nuestro anhelo, hermanos, de preparar lo necesario para la siguiente generación servir al Señor. Cada capitán aquí debe tener el anhelo de decir, ¿sabes qué? Yo no va a terminar mi ruta conmigo. Yo voy a preparar lo necesario para que el siguiente siga sirviendo al Señor. Cada maestro aquí debe tener ese anhelo y decir, yo voy a preparar lo necesario para que venga otro maestro más joven que yo y siga sirviendo al Señor. Qué triste que una generación sirve al Señor. Son usados por Dios y se acaba esa generación. Y después ellos dicen, bueno, en mis días yo miré a Dios obrar grandemente. En mis días yo miré a Dios llenar mi autobús. Y qué tristeza es eso, a mirar nomás que son puras historias del ayer. ¿Sabes qué? La última vez que yo noté el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que puede ser grandezas el día de hoy, que puede ser cosas grandes, pero toma de cristianos fuertes, maduros, que dicen, yo voy a preparar lo necesario para que la siguiente generación siga sirviendo al Señor. Le pregunto una pregunta. ¿Su generación pararía con usted en servir al Señor o usted está preparando lo necesario para que la próxima generación sirva al Señor? Muchos de nosotros nos hemos volvido apáticos en servir al Señor. Servimos al Señor por nuestro propio orgullo, por nuestra propia beneficia, y nomás queremos servir al Señor para que Dios nos bendiga, pero no le mostramos nada a nuestros hijos para que sigan adelante sirviendo al Señor, y después nuestros hijos se pierden y después al rato lamentamos, lloramos, clamamos a Dios, Señor, por favor, trae mi hijo para atrás a los caminos del Señor. Y Dios dice, era tu trabajo preparar lo necesario para que tu hijo siguiera sirviendo al Señor. Después nos volvemos como el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Si me acompañan a Jueces capítulo 2, versículo 8. Jueces capítulo 2, versículo 8. Jueces capítulo 2, versículo 8. Y todo esto es todavía introducción y voy a ir rápido en el cuerpo del mensaje, pero nomás quiero establecer esta base, hermanos, que debemos de preparar lo necesario para la siguiente generación. Si no, nos volvemos como el pueblo de Israel. En Jueces capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y noten esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Verdad? Qué triste, hermanos. Sabes que las iglesias grandes del ayer, que un día tenían un ministerio exitoso de autobuses, que tenían una escuela dominical tremenda, que el día de hoy no existe en el día de hoy, es porque no prepararon lo necesario para la próxima generación servir al Señor. Y son bien pocas las iglesias que aún están vivas. Pero gloria a Dios que no es así en nuestra iglesia. Gloria a Dios que el mismo Dios que usó a Jack Hyles todavía puede usarnos a nosotros. El mismo Dios que usó a estos hombres de ayer todavía puede hacer algo grande en nuestro ministerio. ¿Verdad? Necesitamos que preparar lo necesario para la próxima generación. David dijo, yo lo prepararé lo necesario. Al Dios darme esta verdad, que realmente solamente era una oración, hermano, no era un mensaje. Yo a mirar a mi hijo, como dije, jugar al lado de mí, mientras yo estudiaba, yo le dije, Señor, por favor, ayúdame a preparar a mi hijo para servir al Señor. Pero no solamente a él, pero ayúdame a la siguiente generación de jóvenes más pequeños. Úsame, Señor, para poder animarlos, para prepararlos, para darle lo necesario para que sigan en fuego, para sirviendo al Señor. En este pasaje de Primera de Crónicas, quiero darle 3 verdades espirituales que Dios preparó para su hijo Salomón continuar en la obra del Señor. Sí, hay unos que dicen, bueno, yo le voy a preparar a mi hijo dinero para que siga sirviendo al Señor. El problema con eso es que pronto el material y el dinero se hace
se hace ídolos. Hay unos que dicen, bueno, yo les voy a preparar casas, una herencia a mis hijos, y no hay nada mal con eso, pero muchas veces las cosas se hacen ídolos en la vida de nuestros hijos. Pero David no solamente le preparó el oro necesario, la madera necesaria, pero también le preparó 3 cosas espirituales para que Salomón siguiera edificando en la obra del Señor. 3 verdades que quiero darle bien rápido para preparar la siguiente generación para servir al Señor. Número 1 es un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios. Un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios. Si van para atrás a Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. Y versículo 6, quiero que miren allí sobre este primer punto. Un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios. Versículo 6 dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Mira, primero le manda y le dice, mira, tú tienes que edificar una casa. Pero noten versículo 7 dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mira, aquí David le estaba mostrando, mira, mi corazón, el propósito de yo querer edificar casa a Dios era porque yo amaba a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, debemos demostrarle a la siguiente generación un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios, hermanos. Debe haber un amor real a servir a Dios. Debe haber un amor real a amar a nuestro Dios, amar a nuestra Biblia. Yo creo que la generación previa que se han perdido ha sido porque no han mirado un amor verdadero a servir al Señor. ¿Verdad? La generación previa de muchas iglesias que en el ayer estaban fuertes para el Señor, nomás enseñaban trabajar y era una carga para sus hijos, era un afán para sus hijos, y sus hijos no miraban un amor verdadero en sus padres para servir al Señor. Solamente era una tarea que tenían que hacer, solamente era algo de fastidiarse, ¿verdad? Pero nunca le enseñaron un amor verdadero a servir al Señor. Y al prepararme, al orar, yo le dije, Señor, ayúdame a mostrarle a mi hijo que el servir al Señor es lo mejor de esta vida. Yo amo a Dios de todo corazón. Yo amo servir a la iglesia. Yo amo venir aquí, estar en las conferencias, estar en la escuela dominical, estar en la iglesia, escuchar la predicación. Yo amo eso. Y quiero enseñarle a mi hijo el amor para las cosas de Dios. ¿Está mostrando usted el amor de las cosas de Dios a sus hijos? O para sus hijos nomás miran de usted, es solamente una carga para mi papá. Mi papá va a la ruta enojado, va estresado, y no se mira un amor, y después nuestros hijos dicen, bueno, si eso es servir al Señor, yo no quiero nada con eso. Pero debe haber un amor verdadero para servir al Señor, hermanos. Y eso viene cuando cristianos comienzan a caminar con Dios. Cuando cristianos se meten en la Biblia, comienzan a enamorarse de la palabra de Dios. Se comienzan a enamorarse del Dios que hizo esta Biblia. A enamorarse de Dios con un amor real, hermanos. Yo quiero que mi hijo mire cuando venga a la escuela dominical a enseñar, wow, mi papá amaba enseñar, wow, mi papá amaba servir. Y yo también quiero servir al Señor porque yo miraba a mi papá cómo amaba servir al Señor. ¿Sus hijos pueden ver ese amor en ustedes? ¿Sus papás pueden mirar ese amor para la ruta que usted lleva? Sus hijos pueden mirar, la generación que sigue puede mirar ese amor para su escuela dominical, un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios. Mira, vamos a Salmo 116, miremos cómo dice David aquí acerca de su Dios. Salmo 116. David no solamente quería prepararle lo material, pero quiso prepararle un amor verdadero hacia su hijo para servir al Señor. Salmo 116, versículo 1, mira lo que dice la palabra de Dios allí. Salmo 116, versículo 1 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová. Amén. Yo puedo mirar a Salomón meterse en este versículo y leerlo y decir, wow, mi papá tuvo un amor real para Dios. Él amaba servir al Señor. Acompáñame a Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres
se amparan bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? Cuán preciosa. Aquí David estaba mencionando, wow, qué precioso es Dios. Yo amo a Dios, su misericordia. Dios ha sido bueno conmigo desde mi juventud, sirviendo a Dios en el desierto, pastoreando ovejas. Salomón pudo ver un amor real a servir a Dios de su padre. Y David quería imponerle eso a su hijo. Si vamos a tener una generación que sirve al Señor, debemos enseñarles un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios. ¿Verdad? Las cosas de Dios, hermanos, yo siempre digo, es la obra más mejor de todo el mundo. Yo no deseo ser un abogado, yo no deseo ser un doctor, yo deseo ser un servidor de Cristo. ¿Verdad? Porque Cristo recompensa bien. Cristo da buenos regalos, hermanos. Cristo bendice. Cristo siempre suple nuestras necesidades. Un amor hacia servir a nuestro Dios. Un amor hacia la palabra de Dios. Y todo esto se muestra también en cómo amamos a nuestra esposa. Cómo amamos a nuestro esposo. ¿Verdad? Un amor verdadero hacia nuestro Dios. ¿Verdad? Yo quiero mostrarle un amor verdadero a mi hijo para servir al Señor. Yo quiero que cuando mi hijo mire no solamente mi servicio al Señor, sino mi caminar con Dios, mi lectura bíblica. Cuando Él mira yo cómo acaricio a mi esposa, cómo amo a mi esposa, cómo cuido a mi esposa. Quiero un día que Él crezca y diga, yo quiero amar a mi esposa como mi papá amó a mi mami. Y es un amor verdadero. Número 2, y voy a terminar rápido, hermanos, unos 5 minutos. Un ejemplo de trabajar para el Señor. No solamente un amor verdadero hacia servir a nuestro Dios, pero número 2, un ejemplo de trabajar para el Señor. Un ejemplo de trabajar para el Señor. Si me acompañan para atrás a 1 de Crónicas 22. 1 de Crónicas capítulo 22 y versículo 11. Quiero que miren allí una verdad que David estaba tratando de darle a su hijo antes de que él muriera. Yo le prepararé lo necesario. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11. Mira que dice la palabra de Dios. Dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Mira lo que dice. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual, dice, mira, a lo cual tú añadirás. Mira, no solamente aquí le está dando un ejemplo de que era trabajar para el Señor. Aquí le estaba diciendo, mira, así como yo he trabajado, esfuérzate a servir al Señor, esfuérzate a hacer la obra del Señor. Dice, pero tú también vas a tener que trabajar. Y por eso al final dice, a lo cual tú añadirás. No esperes que yo te dé todo, tú vas a tener que trabajar. Va bajo este punto un ejemplo de trabajar para el Señor, hermanos. Otra vez, esto fue en lo personal, una oración que yo le hice a Dios. Señor, ayúdame a ser un ejemplo para mi hijo, para trabajar para el Señor, para que cuando mi hijo crezca, diga, hey, mi hijo, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? Yo quiero ser como mi papi, quiero servir al Señor, porque yo he mirado como Dios cuida de mi papá. Yo quiero ver cómo Dios hace grandes cosas en la vida de mi papá. Yo también quiero que Dios haga algo grande en mi vida. Pero eso viene cuando nosotros damos un ejemplo de trabajar para el Señor. Muchas veces nosotros somos culpables de alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor. Le decimos, hey, mi hijo, ¿para qué entras a un instituto? ¿Para qué vas a un colegio bíblico? Es un gasto de tiempo. No te van a dar una diploma que realmente valga la pena. Métete a un colegio para estudiar una carrera. Métete acá para hacer unas cosas. Y después perdemos a nuestros hijos. Y después lamentamos. Y clamamos a Dios y decimos, Señor, que mi hijo entre al instituto, que mi hijo sirva al Señor. Pero fue nuestra culpa que nunca le demos un ejemplo de trabajar para el Señor. Gastamos nuestro tiempo edificando nuestras compañías. Gastamos nuestro tiempo edificando o trabajando en nuestro propio trabajo. Y solamente le estamos dando un ejemplo para no venir a la iglesia a nuestros hijos. Pero ¿cómo hace la diferencia cuando un padre se levanta y le da un ejemplo de trabajar para el Señor a su hijo? Le da un ánimo, un fuego, le prende un fuego en su hijo para que su hijo diga, yo también quiero servir al Señor, yo también quiero ser capitán. Mi papá tiene testimonio de ser usado como capitán, de maestro, de este líder y ser acá y acá. Yo también quiero servir al Señor.
Pero eso viene de nosotros dar el ejemplo de trabajar para el Señor. ¿Qué ejemplo está dando usted para sus hijos en el trabajo del Señor? Cuando el pastor pide, hey, necesitamos siervos, ¿usted corre? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? Le está dando la misma excusa de decir, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero servir al Señor. Yo crecí mirándote cuando el pastor quería obreros, cuando el hermano Pepe pedía capitanes, cuando el hermano Jubal pedía maestros de escuelas dominicales. Yo te miré que tú corrías y yo no quiero servir al Señor. Pero qué gran diferencia hace cuando nosotros les damos un ejemplo de trabajar para el Señor. No hay una obra más grande que servir al Señor, hermanos. No hay una dicha más grande que servir al Señor. No hay una bendición más grande que servir al Señor. Y si yo puedo con un ánimo animar a cada joven aquí, a cada adulto aquí, a servir al Señor y tomar un ejemplo de trabajar para el Señor. Hermanos, Dios es bueno y Dios siempre suple nuestras necesidades. Yo no necesito que ir al mundo a comenzar un negocio. Yo necesito que ir al mundo a trabajar y hacer extra dinero, porque si yo sirvo a Dios, Dios cuida de mí. Desde mis zapatos hasta mi casa, Dios provee todo. Qué bueno es trabajar para el Señor. Qué bueno es trabajar para el Señor. Ahora la pregunta es, ¿usted cree eso? Bueno, con sus hechos, usted comprueba si lo cree o no. Un ejemplo para trabajar para el Señor. Y por último, una vida buscando a Dios. Una vida buscando a Dios. Si vamos para atrás a 1 Crónicas, capítulo 22 y versículo 19. 1 Crónicas, capítulo 22, versículo 19. En la última parte de esta sección, David le dice lo siguiente. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Noten ahí que dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová. Sabes que toda la vida, la razón por qué yo le mostré desde joven la vida de David, es porque toda la vida de David era un ejemplo de un joven que se convirtió en un hombre que siempre buscaba el rostro de Dios. Siempre buscaba el rostro de Dios. Y padres, si vamos a hacer una diferencia en la generación que sigue, si vamos a hacer un impacto, si los vamos a animar para servir a Dios, debe ser de nosotros vivir una vida que constantemente ande buscando a Dios, que constantemente ande orando y buscando el rostro, orando por nuestros hijos, orando por la siguiente generación, para que ellos se prendan en fuego, para que sigan sirviendo al Señor. Una vida buscando a Dios. Mira lo que él escribió en Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, un versículo más y termino con eso. Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Mira lo que David escribe aquí. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro, buscaré. Oh Jehová, ¿verdad? Esto es David, ¿verdad? Escribiendo de que él buscaría el rostro de Jehová. Y como padres, como cristianos firmes para impactar una siguiente generación, debemos de continuamente buscar el rostro de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Está caminando con el Señor? ¿Verdad? Sus hijos miran a un cristiano, a un padre que se sacrifica en buscar a Dios para que su familia sea bendecida. O miran a un padre que ni siquiera abre la Biblia, ni siquiera ora. David fue un ejemplo para su hijo en un hombre que buscó el rostro de Dios. Último pasaje, Salmo 105. Salmo 105. Versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Buscad. Salmo 105, versículo 4. Buscar a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. ¿Sabes por qué Dios usó a los grandes hombres del ayer? Es porque continuamente buscaron el rostro de Dios. Y si Dios va a hacer algo grande, y Dios ya está haciendo algo grande en nuestro ministerio, pero si Dios va a seguir haciendo esa gran obra para la siguiente generación, nosotros
Debemos seguir continuamente buscando el rostro de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios use a nuestro pastor. Yo quiero que Dios levante iglesias en esta nación que una vez se prendan en fuego para Dios, una vez más que se levanten predicadores en fuego para Dios, predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio de Cristo. Pero solamente viene cuando cristianos continuamente buscan el rostro de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.